El joven estaba de pie frente al edificio más imponente de la ciudad. El vidrio del rascacielos reflejaba su figura sencilla, casi fuera de lugar entre trajes caros, autos de lujo y miradas apresuradas. Llevaba la misma chaqueta gastada de siempre, los zapatos que había limpiado esa mañana con cuidado, y una carpeta bajo el brazo que protegía como si fuera un tesoro. Dentro estaba todo lo que tenía: ideas, esfuerzo, noches sin dormir y una esperanza que se negaba a morir. Había tardado meses en conseguir esa cita. Correos ignorados, llamadas sin respuesta, puertas cerradas. Pero esa mañana, por primera vez, le dijeron que lo recibirían. No con entusiasmo, no con respeto, sino con indiferencia. Aún así, para él era una oportunidad. Tal vez la última. Al cruzar la puerta giratoria, el aire cambió. Todo olía a dinero. Mármol brillante, recepcionistas impecables, pantallas gigantes mostrando cifras que el joven apenas podía imaginar. Se acercó al mostrador y dijo su nombre con voz firme, aunque por dentro el corazón le golpeaba el pecho. La recepcionista lo miró de arriba abajo. No fue una mirada larga, pero sí suficiente para juzgarlo. Tecleó algo sin expresión y luego señaló una zona de espera. Él agradeció y se sentó, apretando la carpeta contra sus piernas. Mientras esperaba, observaba a la gente pasar. Ejecutivos hablando de millones como si fueran monedas, asistentes corriendo con cafés que costaban más que su almuerzo semanal, risas confiadas de quienes nunca habían conocido la escasez. El joven bajó la mirada por un momento, no por vergüenza, sino para recordarse por qué estaba allí. Había crecido viendo a su madre trabajar hasta el cansancio, escuchando promesas que nunca se cumplían, aprendiendo desde pequeño que el mundo no era justo. Pero también había aprendido algo más, que rendirse era la única forma segura de perder. Después de casi una hora, un hombre de traje oscuro apareció y dijo su nombre sin mirarlo. El joven se levantó de inmediato y lo siguió por un pasillo largo, silencioso, decorado con cuadros caros que parecían observarlo mientras avanzaba. Entraron a una oficina enorme. Ventanales que dominaban la ciudad, escritorio de madera fina, sillones de cuero, y detrás de todo, el millonario. Era un hombre de mediana edad, cabello perfectamente peinado, reloj brillante en la muñeca y una sonrisa que no transmitía calidez, sino poder. Estaba revisando su teléfono cuando el joven entró. Pasaron varios segundos antes de que levantara la vista. ¿Tú eres el que pidió verme?, preguntó con tono aburrido. Sí, señor. Muchas gracias por recibirme, respondió el joven, dando un paso al frente. El millonario lo observó con descaro, sin disimular. Miró su ropa, su postura, la carpeta sencilla. Luego soltó una pequeña risa. ¿Y qué se supone que haces aquí?, dijo, recostándose en su silla. El joven respiró hondo. Sabía que ese momento definiría mucho. Tengo una propuesta, un proyecto que podría ser beneficioso para su empresa. He trabajado en él durante años. El millonario alzó una ceja, divertido. ¿Años?, repitió. Déjame adivinar. Sin estudios importantes, sin contactos, sin capital. El joven sintió el golpe, pero no retrocedió. Tal vez no tenga todo eso, dijo con calma. Pero tengo resultados, ideas claras y la determinación de hacer que funcione. El millonario soltó una carcajada, esta vez más fuerte. ¿Determinación? Muchacho, aquí no sobrevivimos con determinación. Aquí se sobrevive con dinero y poder. Y tú no tienes ninguno de los dos. El silencio llenó la oficina. El asistente que estaba cerca de la puerta bajó la mirada, incómodo. El joven sintió cómo la humillación intentaba abrirse paso, pero algo dentro de él se mantuvo firme. Si me permite explicarle, dijo, solo necesito unos minutos. El millonario lo miró como si estuviera decidiendo si valía la pena perder ese tiempo. Está bien, dijo finalmente. Tienes exactamente 3 minutos. Diviérteme. El joven abrió la carpeta con cuidado. Comenzó a explicar su idea, un proyecto innovador, bien pensado, nacido de la necesidad y pulido con sacrificio. Hablaba con pasión, con claridad, con verdad. Cada palabra era una pieza de su historia. El joven caminó varias cuadras sin rumbo fijo. El ruido de la ciudad pasaba a su alrededor como si no existiera. Autos, bocinas, gente apurada, todo era un fondo lejano. En su mente, la escena se repetía una y otra vez. La risa del millonario, la mirada de desprecio, las palabras clavándose como agujas. No era la primera vez que lo subestimaban, pero esta vez dolía distinto. Tal vez porque, por un instante, había creído que alguien al fin vería más allá de su apariencia. Se detuvo frente a un parque pequeño, de esos que sobreviven entre edificios altos. Se sentó en una banca desgastada y apoyó los codos sobre las rodillas. Abrió la carpeta y miró las hojas, llenas de anotaciones, esquemas, cálculos hechos a mano. Cada página representaba horas robadas al sueño, sacrificios que nadie aplaudió,
decisiones difíciles que solo él conocía. Por un momento, la duda intentó entrar. Tal vez el millonario tenía razón. Tal vez estaba perdiendo el tiempo. Tal vez ese mundo no estaba hecho para alguien como él. Cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera expulsar esos pensamientos. Entonces recordó a su madre. La recordó llegando cansada, pero sonriendo. Recordó sus palabras cuando él era niño y las cosas se ponían difíciles. No dejes que nadie te diga cuánto vales. El valor se demuestra, no se explica. Esa frase volvió con fuerza, como un ancla. Se levantó de la banca con una determinación nueva. Si esa puerta se había cerrado, buscaría otra. Y si no existía, la construiría. Esa misma noche regresó a su pequeño apartamento. Un lugar sencillo, con muebles viejos y una mesa que también servía de escritorio. Encendió la luz, dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó frente a su computadora. No había tiempo para lamentarse. Había trabajo que hacer. Pasaron los días, luego las semanas. El joven trabajaba de día en un empleo que apenas pagaba lo justo para sobrevivir y de noche se dedicaba por completo a su proyecto. Ajustaba ideas, corregía errores, aprendía cosas nuevas por su cuenta. Cada rechazo se convertía en combustible. Cada burla, en motivación. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el millonario seguía con su vida. Reuniones exclusivas, cenas elegantes, contratos firmados con apretón de manos. Para él, aquel joven no era más que un rostro olvidable, una anécdota sin importancia. Algo que había quedado atrás en cuestión de minutos. Pero el mundo tiene formas extrañas de girar. Una tarde, el joven recibió un correo inesperado. No era de una gran empresa, ni de un nombre famoso. Era de alguien que había visto su propuesta en un foro pequeño, casi invisible para la mayoría. Un inversionista modesto, sin lujos, pero con algo que el millonario no tuvo: curiosidad. Se reunieron en un café sencillo. Nada de rascacielos ni oficinas lujosas. Solo dos personas frente a frente, hablando de ideas. El joven explicó su proyecto con la misma pasión de siempre, pero esta vez no fue interrumpido. Esta vez, alguien escuchaba. El inversionista hizo preguntas, tomó notas, pidió aclaraciones. No prometió nada de inmediato, pero al final de la conversación dijo algo que el joven no olvidaría. No sé si esto funcione, admitió, pero veo algo en ti que no se puede enseñar. Y eso vale la pena intentarlo. Intentarlo, lo cambió todo. Con recursos limitados, comenzaron a trabajar juntos. Nada fue fácil. Hubo errores, retrasos, momentos en los que parecía que todo iba a venirse abajo. Pero a diferencia de antes, el joven ya no estaba solo. Había alguien que confiaba en él, aunque fuera un poco. Los meses pasaron y el proyecto empezó a tomar forma. Pequeños logros, avances lentos pero constantes. Cada paso era una victoria silenciosa. Nadie hablaba de ellos en las noticias. Nadie los invitaba a eventos importantes. Pero el crecimiento estaba ahí. Una noche, mientras el joven revisaba números en su computadora, recibió una notificación. Una empresa grande estaba interesada en lo que habían desarrollado. Quería una reunión formal. El joven leyó el nombre varias veces, incrédulo. Era una de las compañías que competían directamente con la del millonario que lo había humillado. La ironía no pasó desapercibida. La reunión se concretó días después. Esta vez, el joven entró al edificio con la cabeza en alto. No porque ahora se sintiera superior, sino porque ya no necesitaba aprobación. Sabía lo que valía su trabajo. La conversación fue directa, profesional, respetuosa. Al final, le ofrecieron algo que nunca había imaginado: una alianza estratégica. No caridad, no lástima, reconocimiento real. Esa noche, al volver a casa, el joven se sentó en silencio. No gritó de emoción, no celebró con euforia, solo respiró hondo y miró al techo. Pensó en aquel día, en aquella oficina, en la risa del millonario. No sentía deseo de venganza. Sentía algo más poderoso: paz, porque entendió que la verdadera humillación no fue la que recibió, sino la que algún día, sin saberlo, el millonario se haría a sí mismo. Y ese día estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La alianza comenzó de manera discreta. Nada de anuncios rimbombantes ni titulares llamativos. El joven siguió con su rutina, pero ahora cada jornada tenía un propósito más claro. Las reuniones se volvieron más frecuentes, las responsabilidades más grandes. Cada decisión contaba. Ya no trabajaba solo para sobrevivir, ahora construía algo que podía cambiarle la vida. La empresa aliada empezó a probar el proyecto en pequeño. Un mercado limitado, pocos usuarios, métricas controladas. El joven revisaba cada resultado con obsesión. No podía permitirse fallar, no después de todo lo que había pasado. Cada mejora era analizada, cada error corregido de inmediato. Dormía poco, pero soñaba mucho. Los números comenzaron a hablar por sí solos.
Donde antes había dudas, ahora había resultados. Donde antes había silencio, ahora empezaban a surgir preguntas. Personas interesadas. Correos que llegaban sin ser buscados. El nombre del proyecto empezó a circular en conversaciones internas, luego en reuniones más grandes. Una mañana, el inversionista inicial llamó al joven temprano. Su voz sonaba distinta, cargada de emoción contenida. Están pidiendo una presentación formal, dijo. No solo el departamento pequeño. La directiva completa quiere ver esto. El joven colgó y se quedó mirando la pantalla apagada de su computadora. Recordó otra presentación, otro despacho, otra directiva, aunque de una sola persona. Recordó cómo se había sentido al salir de aquel edificio. Esta vez sería diferente, no por orgullo, sino porque ahora tenía algo que lo respaldaba. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, el millonario enfrentaba un problema que no esperaba. Sus asesores hablaban de cambios en el mercado, de nuevas tendencias, de un proyecto emergente que estaba llamando la atención. Al principio no le dio importancia. Siempre había amenazas nuevas. Siempre había gente que creía haber reinventado todo. Pero los informes seguían llegando. El mismo nombre repetido, la misma idea disruptiva. Los números eran incómodos, no alarmantes todavía, pero lo suficiente para provocar cejas fruncidas. Quiero saber quién está detrás de esto, ordenó el millonario en una reunión. Nadie aparece de la nada sin un respaldo fuerte. Investigaron, buscaron conexiones, apellidos conocidos, familias poderosas. Pero lo que encontraron no encajaba con su lógica. Un proyecto pequeño, un equipo reducido, un fundador sin apellido importante, sin historia en el mundo empresarial. El millonario soltó una risa incrédula cuando escuchó el informe. Imposible, dijo, eso no dura. Pero algo en su tono ya no era burla. Era inquietud. Días después, el joven entró a una sala de juntas amplia. Esta vez no estaba solo. A su lado, personas que creían en él. Frente a él, ejecutivos atentos. Explicó el proyecto con seguridad, respondiendo preguntas complejas, defendiendo cada punto con datos claros. No improvisaba. Cada respuesta estaba respaldada por meses de trabajo. Cuando terminó, hubo un silencio distinto al de aquella primera oficina. No era desprecio, era evaluación. Finalmente, uno de los ejecutivos habló. Esto es justo lo que estábamos buscando. El acuerdo se cerró poco después. No fue un cheque inmediato ni una fortuna repentina. Fue algo mejor. Proyección, estructura, crecimiento real. El proyecto comenzó a expandirse. Más usuarios, más visibilidad, más impacto. El nombre del joven empezó a aparecer en espacios que antes le estaban vetados. Conferencias, artículos, entrevistas pequeñas. Cada mención era un paso más lejos de aquel banco del parque donde había dudado de sí mismo. Una noche, mientras regresaba a casa, recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. «¿Hablo con?», preguntó una voz formal. «Sí, soy yo. Le llamamos de parte de una firma interesada en conocer más sobre su proyecto. Representamos a un grupo de inversión de alto perfil». El joven cerró los ojos por un instante. Reconocía ese tono, ese lenguaje. Era el mismo mundo que una vez lo había rechazado. «Podemos agendar una reunión», continuó la voz. «En nuestras oficinas». El joven aceptó, manteniendo la calma. Colgó y se quedó en silencio. Miró alrededor de su pequeño apartamento. Nada había cambiado allí, los mismos muebles, la misma mesa. Pero él sí había cambiado. Cuando llegó el día de la reunión, el joven se dio cuenta de algo que le erizó la piel. El edificio frente al que estaba parado le resultaba familiar. Demasiado. Era el mismo rascacielos. Respiró profundo y entró. La recepcionista, distinta a la de aquella vez, sonrió con amabilidad y pidió su nombre. Lo verificó en la lista y lo acompañó personalmente al ascensor. Ninguna mirada de juicio, ninguna mueca. El ascensor subía lentamente. Cada piso era un recuerdo que se reescribía. Cuando las puertas se abrieron, lo esperaba un pasillo elegante. Al fondo, una puerta conocida. La oficina. El joven avanzó con pasos firmes. Tocó suavemente y una voz respondió desde adentro. «Adelante». Al entrar, el tiempo pareció detenerse. Detrás del escritorio, el millonario levantó la vista. Sus ojos se abrieron apenas, lo suficiente para revelar que sí lo reconocía. El joven lo miró con respeto, sin rencor. No dijo nada. El millonario fue el primero en hablar, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «Tú», dijo lentamente, «¿qué haces aquí?». El joven cerró la puerta con calma. «Vengo a hablar de negocios». Y por primera vez en mucho tiempo, el millonario no sonrió. El silencio en la oficina era espeso, casi incómodo. El millonario observaba al joven como si estuviera viendo un reflejo que no entendía. Ya no era el muchacho nervioso con una carpeta gastada. Ahora había algo distinto en su postura, en su mirada.
No arrogancia, no desafío. Seguridad. Siéntate, dijo el millonario, señalando una silla frente al escritorio. El joven se sentó con calma. No cruzó los brazos, no bajó la mirada. Colocó la carpeta sobre sus piernas, la misma de antes, aunque ahora contenía documentos muy diferentes. El joven escuchó en silencio. No se apresuró a responder. ¿Y a cambio? Preguntó. A cambio, tú te haces a un lado, dijo el millonario con naturalidad. Nosotros nos encargamos del resto. Es lo mejor para todos. El joven respiró hondo. Había imaginado ese momento muchas veces. No de esta forma exacta, pero sí la esencia. Aprecio la oferta, dijo finalmente, pero no estoy interesado en vender. La sonrisa del millonario se congeló por un segundo. ¿Perdón? Preguntó, como si no hubiera escuchado bien. Debo admitir que no esperaba esto, dijo el millonario, intentando recuperar el control. El mundo es pequeño, supongo. Más de lo que parece, respondió el joven. El millonario se recostó en su silla. Por un instante, pareció evaluar la situación como si fuera una partida de ajedrez. Luego sonrió levemente, una sonrisa estudiada. He oído cosas interesantes sobre tu proyecto, dijo. Está llamando la atención. Me alegra escuchar eso, respondió el joven. Significa que está funcionando. El millonario asintió, como si esa respuesta le molestara un poco. Voy a ser directo, continuó. Mi grupo está interesado en adquirirlo. Podemos hacerte una oferta muy generosa. Lo suficiente como para que no tengas que preocuparte nunca más por dinero. No voy a vender, repitió el joven. Este proyecto no es solo un número para mí. El millonario se inclinó hacia adelante. Escucha, dijo con tono más firme. Gente como tú no suele tener segundas oportunidades. Esta es una. Rechazarla sería un error. El joven sostuvo su mirada. Tal vez, respondió, pero cometería un error mayor si aceptara algo que no va alineado con lo que construí. El millonario se levantó y comenzó a caminar por la oficina, como lo había hecho la primera vez. Pero ahora sus pasos no eran confiados. Eran medidos. Eres valiente, dijo. O ingenuo. Aún no lo decido. Se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad desde lo alto. ¿Sabes cuántas personas matarían por estar sentado donde estás ahora? Preguntó sin volverse. Lo sé, respondió el joven. Y también sé cuántas aceptarían sin entender lo que pierden. El millonario giró lentamente. No me provoques, advirtió. Puedo hacerte la vida muy difícil. El joven no se inmutó. Ya lo intentó una vez, dijo con calma. Y aquí estoy. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El millonario regresó a su escritorio y apoyó las manos sobre la madera. Entonces dime, dijo, ¿qué es lo que realmente quieres? El joven abrió la carpeta y deslizó algunos documentos sobre el escritorio. Quiero una alianza, dijo. No una compra, una colaboración justa, en términos claros, sin juegos de poder. El millonario miró los papeles. Los leyó en silencio. Su ceño se frunció poco a poco. Estás pidiendo mucho, dijo. Estoy pidiendo lo justo, respondió el joven. Y mis resultados lo respaldan. El millonario dejó los documentos sobre la mesa. Sabes que no estoy acostumbrado a negociar así, dijo. Normalmente, la gente acepta lo que ofrezco. Lo sé, dijo el joven. Yo fui uno de ellos. Por unos minutos. El comentario cayó como un golpe invisible. El millonario apretó la mandíbula. Si salgo perdiendo en esto, dijo, te aseguro que lo lamentarás. El joven se levantó despacio. No estoy aquí para que pierda, dijo. Estoy aquí porque ambos podemos ganar. Pero solo si hay respeto. Se dirigió a la puerta. Tómese su tiempo, añadió. Si le interesa, sabe dónde encontrarme. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El millonario se quedó solo. Caminó hasta su escritorio y se dejó caer en la silla. Miró los documentos otra vez. Los números eran claros, demasiado claros. Por primera vez en años, no sabía qué decisión tomar. Y eso lo inquietaba más que cualquier amenaza externa. El joven, por su parte, bajó en el ascensor con el corazón acelerado. No sabía si había ganado o perdido algo importante. Pero sabía una cosa con certeza. Ya nadie volvería a humillarlo. Pasaron varios días sin respuesta. El joven continuó con su rutina, pero la espera se sentía distinta. No era ansiedad, era alerta. Sabía que el silencio del millonario no significaba indiferencia, sino cálculo. Personas así no reaccionan de inmediato. Analizan, miden, buscan ventaja incluso cuando aparentan calma. Mientras tanto, el proyecto seguía creciendo. Nuevos usuarios, nuevos aliados, más atención del mercado. Cada avance reforzaba la posición del joven, pero también lo exponía. El éxito trae oportunidades, pero también enemigos silenciosos. Una mañana, el inversionista inicial lo llamó con tono preocupado. Algo raro está pasando, dijo. 2 acuerdos que teníamos casi cerrados se cayeron de repente.
sin explicación clara. El joven frunció el ceño. ¿Coincidencia?, preguntó. No lo creo, respondió. Demasiadas puertas cerrándose al mismo tiempo. El joven entendió de inmediato. El millonario no había aceptado bien el rechazo. No era su estilo. Estaba moviendo hilos, usando su influencia, probando límites. No con un ataque frontal, sino con presión lenta, estratégica. Durante los días siguientes, la situación se volvió más evidente. Retrasos inesperados, cambios de postura, silencios incómodos de personas que antes estaban interesadas. El mensaje era claro. Podía seguir adelante, pero no sin consecuencias. Una noche, el joven caminaba solo por la ciudad. Pensaba en todo lo que estaba en juego. El proyecto, las personas que confiaban en él, su propia historia. Por primera vez desde hacía mucho, sintió el peso real del poder al que se enfrentaba. Pero también recordó algo importante. El millonario necesitaba su proyecto más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por eso no lo había destruido de inmediato. Por eso lo presionaba, porque sabía que eliminarlo sería perder una oportunidad. El joven decidió no retroceder. Convocó a su equipo y habló con honestidad. No ocultó los problemas, no endulzó la realidad. Les dijo exactamente contra qué se enfrentaban. Nadie se levantó de la mesa. Nadie pidió irse. Al contrario, algo se fortaleció entre ellos. No era solo un negocio. Era una causa compartida. Días después, el joven recibió un mensaje directo. No era una llamada, no era una invitación formal. Era una dirección y una hora. Nada más. El lugar no era el rascacielos. Era un restaurante discreto, elegante, lejos de miradas públicas. El joven llegó puntual. El millonario ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. No hubo saludos largos. No hubo sonrisas. Veo que sigues de pie, dijo el millonario, sin rodeos. Nunca me senté, respondió el joven. El millonario tomó un sorbo de su bebida. Eres más resistente de lo que pensé, admitió. Pero no confundas resistencia con victoria. El joven lo miró con serenidad. No busco vencerlo, dijo. Busco avanzar. El millonario soltó una risa corta. Avanzar cuesta, dijo. Y a veces, el precio es demasiado alto. Depende de lo que estés dispuesto a perder, respondió el joven. Hubo un silencio largo. El ruido del restaurante parecía lejano. Te propongo algo distinto, dijo finalmente el millonario. Una versión mejorada de mi oferta. Más dinero, más alcance, más poder. Pero esta vez, tú sigues al frente, bajo mis condiciones. El joven entendió la trampa. Control sin responsabilidad, poder sin libertad. No, dijo sin titubear. El millonario entrecerró los ojos. No eres buen negociador, dijo. Soy honesto, respondió el joven. Y eso me ha traído hasta aquí. El millonario se recostó en su silla. Por primera vez, parecía cansado. ¿Sabes por qué te humillé aquel día?, preguntó de pronto. El joven lo miró, sorprendido por la pregunta. Porque podía, continuó el millonario. Porque estaba acostumbrado a hacerlo. Y porque vi en ti algo que no entendí, y eso me molestó. El joven escuchaba sin interrumpir. Vi hambre, dijo el millonario. No de dinero, de propósito. Y eso es peligroso. El joven se inclinó ligeramente hacia adelante. Ese día, dijo, usted creyó que me estaba enseñando una lección. Pero en realidad, me regaló una dirección. El millonario cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no había arrogancia. Había conflicto. Aún puedes salir de esto cómodo, dijo. Rico, seguro, y vacío, respondió el joven. Se levantó de la mesa. Si quieres ser parte de esto, añadió, será como aliado. No como dueño. El millonario no respondió de inmediato. Miró al joven alejarse entre la gente del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no podía comprar ni controlar. Respeto. Y eso lo obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. El joven sabía que esa calma no era señal de rendición, sino de reordenamiento. Personas como el millonario no abandonan el juego, cambian de estrategia. Aún así, el proyecto continuó avanzando. El equipo trabajaba con enfoque absoluto, conscientes de que cualquier error podría ser usado en su contra. Una mañana, una noticia sacudió el sector. Un movimiento inesperado del millonario había generado revuelo. Había retirado inversiones importantes de áreas tradicionales y estaba redirigiendo recursos hacia nuevos modelos. Los rumores comenzaron a circular. Analistas discutían, periodistas especulaban. Nadie entendía del todo el porqué. El joven lo entendió. No era un ataque, era una señal. Poco después, llegó la invitación formal. Esta vez no había ambigüedad. Era una reunión con términos claros, abogados presentes, agenda definida. El joven aceptó. La sala era amplia, neutra, diseñada para negociar, no para intimidar.
El millonario entró sin prisa, acompañado de asesores. Su rostro estaba serio, pero no tenso. Se sentó frente al joven y lo miró directamente. He tomado una decisión, dijo. El joven esperó. Acepto tu propuesta de alianza, continuó. En tus términos. Hubo un leve movimiento en la sala. Los asesores intercambiaron miradas. El joven mantuvo la compostura, aunque por dentro todo se aceleraba. No lo hago por caridad, añadió el millonario. Lo hago porque sería estúpido ignorar lo evidente. El joven asintió. Entonces avancemos, dijo. Las horas siguientes estuvieron llenas de documentos, cláusulas, revisiones. Nada fue sencillo. Hubo tensiones, ajustes, discusiones técnicas. Pero por primera vez, el joven no era el que pedía permiso. Era un socio en igualdad. Al final, ambos firmaron. Cuando el último papel fue sellado, el millonario se recostó en su silla. Nunca pensé que diría esto, admitió, pero subestimarte fue mi mayor error. El joven lo miró con serenidad. No, dijo, su error fue creer que el valor se mide por la apariencia. El millonario soltó una breve sonrisa, sincera por primera vez. Tal vez, respondió, el mundo me enseñó a ganar aplastando. Tú me enseñaste que no siempre es necesario. La alianza se hizo pública días después. La reacción fue inmediata. El mercado se sacudió. Acciones en movimiento, titulares por todas partes. El nombre del joven aparecía junto al del millonario, pero ahora en un contexto distinto. No como aprendiz, no como subordinado, como socio. Las entrevistas comenzaron a llegar. En una de ellas, le preguntaron al joven cómo se sentía al trabajar con alguien que alguna vez lo había rechazado. Él respondió con calma, el pasado no se borra, pero sí se supera. Lo importante es lo que construimos ahora. Mientras tanto, el millonario enfrentaba su propio proceso. La alianza lo obligó a mirar su trayectoria con otros ojos. Empezó a cambiar cosas, no de golpe, no por discurso, sino en detalles. Escuchaba más, interrumpía menos, observaba antes de juzgar. Una tarde, al terminar una reunión, se quedó solo en su oficina. Miró por la ventana, la misma vista que había usado para sentirse superior durante años. Pensó en aquel día, en la risa, en el joven de la chaqueta gastada. Por primera vez, sintió vergüenza. No una vergüenza paralizante, sino una que empuja a corregir. El joven, por su parte, regresó una noche a aquel parque pequeño donde todo parecía haberse derrumbado. Se sentó en la misma banca. No por nostalgia, sino por gratitud. Cerró los ojos y respiró profundo. Había llegado lejos, pero sabía que el camino no terminaba ahí. Su historia ya no era solo suya. Era inspiración para otros que aún estaban siendo subestimados. Y aunque el millonario había cambiado, el mundo seguía lleno de personas dispuestas a humillar. La diferencia ahora era clara. El joven sabía exactamente cómo responder. Con resultados, la alianza comenzó a dar frutos más rápido de lo que muchos esperaban. Nuevas expansiones, acuerdos internacionales, crecimiento sostenido. El proyecto ya no era una promesa, era una realidad que obligaba a otros a adaptarse. El joven se movía entre reuniones y decisiones importantes, pero nunca perdió la costumbre de escuchar primero. Sabía de dónde venía y no quería parecerse a lo que una vez lo había herido. Sin embargo, el éxito no llega sin pruebas finales. Un error técnico inesperado provocó una falla importante en el sistema. No fue catastrófica, pero sí lo suficiente como para encender alarmas. Clientes molestos, socios inquietos, presión mediática. La situación exigía liderazgo real, no discursos. En una reunión urgente, los asesores del millonario comenzaron a buscar culpables. Las voces se alzaban, los señalamientos aparecían. Era el viejo reflejo, protegerse atacando. El joven levantó la mano. Deténganse, dijo con firmeza. No estamos aquí para buscar culpables, sino soluciones. El silencio fue inmediato. El error es nuestro, continuó. Y eso significa que también es nuestra responsabilidad corregirlo. Propuso un plan claro, directo, transparente. Comunicación abierta con los clientes, correcciones inmediatas, asumir el costo sin esconderse. Algunos dudaron. Era arriesgado. Podía afectar la imagen. El millonario observaba en silencio. Finalmente habló. Hagámoslo, dijo. Como él dice, fue un momento pequeño, casi imperceptible, pero poderoso. El hombre que antes humillaba ahora respaldaba. La estrategia funcionó. Lejos de perder confianza, el público respondió con respeto. La honestidad generó algo que el dinero no compra, credibilidad. Días después, el millonario pidió hablar a solas con el joven. No en la oficina, no en una sala de juntas. En el mismo restaurante donde una vez habían chocado. Nunca nadie me había contradicho así frente a mi equipo, admitió el millonario. Y mucho menos con razón. El joven sonrió levemente. Todos cometemos errores, dijo. La diferencia está en lo que hacemos después. El millonario apoyó los codos sobre la mesa.
¿Sabes qué fue lo que más me dolió aquel día? Preguntó. No que me rechazaras, sino darme cuenta de que yo fui el pequeño. El joven guardó silencio. No hacía falta responder. Pasé años creyendo que humillar me hacía fuerte, continuó. Pero solo me hizo solo. Miró al joven con seriedad. Gracias por no devolverme el golpe. El joven respondió con calma. No ganaba nada haciéndolo. Esa noche, al despedirse, no hubo apretones de poder ni frases calculadas. Solo respeto mutuo. El proyecto siguió creciendo, pero ahora con algo más, propósito compartido. El joven comenzó a apoyar a otros talentos emergentes, personas que recordaban demasiado a su versión pasada. Les daba oportunidades reales, no discursos vacíos. Una tarde, un muchacho nervioso llegó a presentarle una idea. Llevaba una carpeta sencilla, los zapatos gastados, la voz temblorosa. El joven lo escuchó con atención, sin interrumpir. Final, el muchacho dijo: gracias por no reírse. El joven sonrió. Todos merecen ser escuchados al menos una vez. El ciclo comenzaba a cerrarse. Pero aún faltaba algo, un último momento que marcaría para siempre la historia. El auditorio estaba lleno. No de lujos innecesarios, sino de personas. Emprendedores, estudiantes, trabajadores comunes, rostros atentos que habían venido a escuchar una historia que ya se comentaba en muchos lugares. El joven estaba detrás del escenario, respirando profundo. No sentía nervios, sentía responsabilidad. Aquella noche no iba a presentar un proyecto, iba a compartir un camino. Cuando salió al escenario, el aplauso fue sincero. No estruendoso, no exagerado. Real. Miró al público y por un instante volvió a verse a sí mismo sentado en una banca, dudando. Tomó el micrófono con calma. No vengo a decirles que todos pueden ser millonarios, comenzó. Vengo a decirles que nadie tiene derecho a humillarlos. El silencio fue absoluto. Hace tiempo, continuó, entré a un edificio creyendo que debía demostrar mi valor. Salí creyendo que no lo tenía. Pero entendí algo tarde, y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. El valor no se pide permiso. El público escuchaba sin respirar. Me dijeron que no pertenecía, dijo. Y durante un momento, casi lo creí. Pero decidí que si no había un lugar para mí, lo iba a crear. En una de las primeras filas, el millonario escuchaba en silencio. No como protagonista, sino como espectador. Nadie lo anunció, nadie lo señaló. Y así debía ser. El éxito no es callar bocas, prosiguió el joven. Es no convertirse en la boca que hiere a otros. Hubo un murmullo contenido. Muchos me preguntan si guardo rencor, dijo. La respuesta es no, porque el rencor encadena, y yo no construí todo esto para volver a estar atado. Hizo una pausa. A quien hoy se siente pequeño, invisible, fuera de lugar. Déjenme decirles algo, no están atrasados. Están en proceso. El aplauso comenzó suave, pero creció hasta llenar el auditorio. Al finalizar, el joven bajó del escenario. Personas se acercaban, agradecían, compartían historias. Entre ellas, el millonario esperó su turno. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, no hubo cámaras ni testigos. Nunca te pedí perdón, dijo el millonario, con la voz baja. Y debí hacerlo. El joven lo miró con serenidad. Lo sé, respondió, pero no lo necesitaba para seguir adelante. El millonario asintió, con los ojos ligeramente humedecidos. Gracias por demostrarme que el verdadero poder no humilla, dijo. Eleva. Se dieron la mano, no como socios, no como adversarios, como dos personas que habían aprendido algo tarde, pero a tiempo. Esa noche, el joven volvió a casa. Abrió la ventana y dejó entrar el aire. Miró la ciudad, la misma que una vez lo ignoró. Sonrió, no por orgullo, sino por paz. En algún lugar, alguien estaba siendo subestimado en ese mismo instante. Alguien estaba saliendo de una oficina con el corazón golpeado, creyendo que no valía nada. Y sin saberlo, estaba a punto de comenzar su propia historia. Porque el mundo no cambia cuando los poderosos humillan, cambia cuando los humildes perseveran.